Gracias, muy amable. Aparece mi queridísimo amigo Raúl Arturo Cornejo López, que era miembro de esta academia, falleció debido al COVID, pero llevábamos muchos años trabajando juntos, entonces participa, tiene presencia en este trabajo. Por eso quise recalcar quiénes participamos: Rosa María, Cornejo y un servidor. Cornejo, como siempre le dije de cariño. ¿Sí? Vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Es Pemex una empresa sostenible? Y fíjense que no digo sustentable. ¿Sí? Sustentable se utiliza en México, pero lo correcto sería sostenible. ¿Es Pemex una empresa sostenible? Pues vamos a verlo desde diferentes puntos de vista. Y voy a partir del enfoque de sostenibilidad, ay mamá, está bien sensible este teclado. Enfoque de sostenibilidad que basamos en Brundtland, el informe Brundtland, que define la sostenibilidad como la satisfacción de las necesidades esenciales del presente, sin que se comprometan las correspondientes a las generaciones futuras. Y esto al amparo de tres principios: equilibrio ecológico. Casi siempre cuando se habla de sostenibilidad. Recording in progress. Perdón. Cuando se habla de sostenibilidad, me preguntan, ¿this meeting is being recorded by the host or participant? ¿Qué le contesto? ¿Ahorita? Va. Entonces, el equilibrio ecológico siempre se habla de sostenibilidad, pero también tiene que ver con el crecimiento económico, con el desarrollo social. Todo esto es la triple línea basada en la sostenibilidad, o triple bottom line of sustainability. ¿Sí? Esto es una parte que dice, ¿qué tiene que ver con Pemex? Bueno, Pemex basa sus estrategias en dos puntos: el financiero y la sostenibilidad. Y entonces Pemex, ¿qué es? Una empresa productiva del Estado. ¿Y eso es importante? Híjole, pues sí. ¿Por qué? Porque en materia energética, la visión del gobierno mexicano tiene como eje del fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, principal empresa productiva del Estado. Y repito, empresa productiva del Estado, porque a pesar de que nuestro presidente quiere hacerla como empresa de participación estatal o paraestatal, sigue siendo legalmente una empresa productiva del Estado. Como motor del desarrollo económico del país y para recuperar la independencia energética y la soberanía del Estado. Aplica una estricta disciplina financiera basada en la eficiencia operativa de gasto y maximización de sus ingresos. ¡Wow! Suena bonito, ¿verdad? Es la Compañía Nacional de Petróleo y ahí interviene el Consejo de Administración y su director general. Y a partir de 2019, 1 de julio, hicieron ciertas fusiones de Pemex Fertilizantes y Pemex Transformación Industrial para que subsistieran tres empresas: Pemex Exploración y Producción, PEP, empresa productiva del Estado; Pemex Transformación Industrial, empresa productiva del Estado, PTRI; y Pemex Logística, PELOG. Y 4 direcciones: corporativa de administración, corporativa de planeación, coordinación y desempeño, corporativa de finanzas y dirección jurídica. Bueno, esto está bien y lo podemos ver en estas presentaciones que el mismo Pemex nos plantea en su plan de negocios 2021-2025. Y hay algo muy importante que vamos a recalcar en algún momento. La Ley de Petróleos Mexicanos establece que Pemex realizará las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a través de empresas subsidiarias y que las demás actividades puede realizarlas directamente o a través de empresas subsidiarias, filiales, alianzas o asociaciones u otras figuras legales. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Vamos a verlo cuando lleguemos a su aspecto estratégico. El objetivo: la creación de valor económico y el incremento de los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Esto era del plan de negocios 2019-2023. No vi algo nuevo, dejé como algo que me parece muy adecuado, ¿sí? Y llegamos a su análisis: fortalezas versus debilidades, aspecto interno, oportunidades versus amenazas. Y más que nada me voy a ir a lo que está señalando aquí en PEP, exploración y producción. Es bonito su análisis. Por reservas posibles, probables, probadas. Bueno, que se vayan hacia las probadas, a ver si logramos hacerlo. Enfoque estratégico en yacimientos convencionales terrestres y de aguas someras. Seguimos con lo que tenemos. Explotar o reexplotar lo que se está haciendo.
Enfoque estratégico en yacimientos convencionales terrestres y de aguas someras. Lo repito, nuevos descubrimientos cercanos a la infraestructura de producción, no nueva infraestructura. Líderes técnicos en explotación de campos terrestres y aguas someras. Bajos costos de descubrimiento, desarrollo, producción respecto a la industria internacional. Bueno, Chicontepec hizo que se bajaran las reservas en 2014, de 2015, casi a la mitad, debido a que la explotación en Chicontepec era extraordinariamente cara. Y en debilidades me llama mucho la atención que no señalan, fortalezas todavía. Las mayores reservas del país están en aguas profundas. Debilidades, Petróleos Mexicanos no tiene posibilidad de trabajar con aguas profundas. Alternativa, regresar a esta parte, a trabajar con alianzas o asociaciones a otras figuras legales. ¿Las tiene Pemex? Sí, sí las tiene. Desgraciadamente, no está respetando esta situación. Ecopetrol trabajó con Pemex y aparentemente tuvieron ahí algún problema y se declaró que iba a explotarlo, iba a ser Pemex, sin tener la capacidad. Entonces, eso fue algo que nos dejaron en las reglas anteriores. Si todo este aspecto estratégico está muy bonito planteado, están muy bien hechos los cuadros, pero en su principal fortaleza, que es exploración y explotación, no lo señala. Oportunidades que podía tener sería explotar esas partes, no lo señala, ¿sí? Pero sí señala sus ejes estratégicos. Uno, el estratégico de la optimización financiera, fortalecer las finanzas internas y garantizar los requerimientos financieros. Estrategias, mantener un endeudamiento neto de cero en términos reales a lo largo de la administración. ¿Qué quiere decir eso? Después de un sobreendeudamiento brutal de la empresa, ya no endeudarse más, en pocas palabras. A lo mejor reducir un poco. Con criterios de autoridad y eficiencia, mantener la disciplina financiera y controlar el ejercicio de los presupuestos de operación e inversión, tal vez lo esté haciendo bien. Quiero suponer que no hay corrupción, que son honestos. Quiero pensar que es cierto. Quiero pensar que el director actual de Pemex escucha opiniones de otras personas y lleva esto a cabo. Quiero pensarlo. Complementar las capacidades por medio de esquemas de negocio con terceros para la ejecución de proyectos de la cadena de valor. Pero hay una situación. Su otro eje, la optimización, la sostenibilidad. Objetivo estratégico, contar con tasas de incorporación de reservas en línea con la plataforma de producción. Eso no es sostenibilidad. Optimizar la cartera de proyectos de exploración y producción. No veo sostenibilidad. Contribuir al mejoramiento laboral, promover responsabilidad social, el cuidado del ambiente e impulsar la proveeduría nacional. Ahí sí veo algo de sostenibilidad como objetivo estratégico número 4. Entonces, es bien raro que llamen eje de optimización sostenibilidad y lo señalen como el cuarto objetivo estratégico, debiendo ser tal vez el segundo. ¿Sí? En fin, esto es algo que debemos considerar aquí en Pemex. Está súper sensible esta cosita y no encuentro dónde está el mapa, dónde está la flechita. Quiero irme a… Bueno, ya la encontré, ya apareció. Se mueve demasiado rápido para muy poca capacidad. Vamos a ir al aspecto financiero para no ir demasiado lejos. ¿Dónde estás, Track? ¿Dónde está? Ahí está, gracias. Comentarios. Ahí encuentran ustedes los diferentes periodos, cómo fue incrementándose brutalmente la deuda en pesos constantes de 2019. Es fuerte y es grave. Vemos la evolución del gasto. Vemos que la inversión se reduce drásticamente de 2016 de 2016 a empieza la reducción desde 2014, pero fuertemente de 2016 a 2017. De 650,000 millones de pesos constantes, se reduce a 394. Aumenta un poco a 194. ¿Sí? Se crece un poco en 2019 y empieza a invertirse un poco. La deuda interna y externa, vemos un crecimiento terrible, sobre todo en la externa, a través de los años y los diferentes presidentes. No todo es en este periodo, ¿sí? El costo financiero vemos cómo se elevó también
terriblemente a través de los años. Y ese saldo de la deuda, la baja en la producción y la calificación, ahí la veíamos hasta el año 2019. Pero ¿qué pasó poquito después? ¡Pum! Se cayó la calificación. La empresa calificadora dijo, Pemex como que no está tan bien. Entonces vamos a bajar esa calificación. Después vamos a hablar de las empresas calificadoras. ¿Qué encontramos aquí? Ahí tienen ustedes, los estados financieros que les presento son en miles de millones de dólares americanos. Para evitar los efectos de devaluaciones o apreciaciones o depreciaciones, ¿sí? Y encontramos que tiene un activo total que va de 142 mil millones de dólares, se cae a 113 mil en 2016. Y para 2021 está en 203 mil millones de dólares. Es una caída bien fuerte. ¿Sí? Vemos que el pasivo, la deuda crece de 134.720 millones de dólares a 173.000 en 2016 y a 217.000, 18.000 en 2020, se reduce a 205.000 en 2021. El capital contable es pérdida total. La empresa no tiene capital contable, ha sido destrozada a través de los años. No es culpa de la actual administración, simplemente fueron acumulando el asesinato de la gallina de los huevos de oro. Esto sería de las gallinas de los huevos de oro negro. ¿Sí? El estado de resultados. Tenemos ahí ventas, costos y vemos pérdidas constantes. Vemos que la empresa de 2011 a 2016 alcanzó a cubrir, a repercutir el aumento en costos. No, se fue reduciendo su utilidad. Pero eso se debe a la volatilidad de los precios del petróleo. ¿Sí? 2015 se cayó fuertemente el precio del petróleo, permanece la baja en 2016, 2017 no sube mucho, pero hay algo sorprendente. Para 2021 se recupera fuertemente la utilidad bruta. Y lo que es más bonito, por primera vez la utilidad en operación, que parte de una pérdida de 1.303 millones de dólares, aumenta a 12.869 en 2015 y llega hasta 17.478 millones de dólares en 2019. Por fin en 2021 se revierte esto y Pemex tiene utilidad en operación. ¿Qué pasó? No lo sé. Hasta 2020 los estados financieros son dictaminados. Espero que en 2021, y confío plenamente, que van a ser dictaminados. Ahorita las cifras no son todavía dictaminadas. Si vemos esto en términos porcentuales, vemos que el pasivo total pasó de representar un 95% del activo a representar 225 del activo. Por cada peso que tenía en activos, debía 2.25. ¿Qué empresa funciona así? El capital contable es totalmente perdido. Vemos también que en ventas la utilidad bruta se fue reduciendo fuertemente de 2011 a 2016, se recupera un poquito en 2017, 2018, vuelve a caer en 2019, cae fuertemente en 2020 y se recupera fuertemente en 2021. Pasa la pandemia. Pero de nuevo, la utilidad en operación de ser negativa prácticamente todo el tiempo hasta 2021 se vuelve positiva. ¿Qué más nos dice esto? Que en promedio las ventas decrecieron 4.17% promedio anual. Depende fuertemente de la volatilidad del precio del barril de petróleo. La utilidad en operación, como había subidas, bajadas, no se pudo calcular un precio y un crecimiento promedio. No es utilidad, pérdida del ejercicio, decrece a una tasa del 3.63%, el activo decrece a una tasa del 3.19% promedio anual, el activo de largo plazo más todavía, pero la deuda crece a una tasa del 4.3% promedio anual. El capital contable pues, está perdido. ¿Sí? La liquidez de Pemex de 2011 en adelante se reduce, el endeudamiento crece brutalmente, el apalancamiento, ¿qué tanto representa la deuda de largo plazo respecto al capital? Deuda de largo plazo más capital contable, crece muchísimo la deuda hasta 2020 y para 2021 se reduce. La utilidad en operación hasta 2021 alcanza a cubrir los intereses. Intereses a ventas, vemos cómo crecieron su participación en esta utilidad a ventas. La operación efectivo de operación a interés, pues nomás no funciona la empresa. El ciclo de caja, saltémoslo. La rotación del activo, las ventas dependen del precio internacional, bajan las ventas, baja la rotación, suben las ventas, sube la rotación y así sucesivamente. Bueno, los márgenes de utilidad bruta ya vimos que se mantenían, pero hasta 2021 vemos un 17% de margen de utilidad en operación. Todo lo demás, por supuesto, es pérdida. Todo lo que ven de gráficas amarillas constantemente.
La rentabilidad del activo, por supuesto, no es rentable. El Investrad genera valor, es una forma de medición de valor. ¿Y por qué genera ese valor? Porque en base en toda esa deuda, si esto quedara para los dueños en 2021, tiene una gran creación de riqueza y también el rendimiento operativo, que sería la utilidad en operación más gastos por depreciación y amortización respecto a la inversión estratégica. Entonces, Pemex podría ser, pero no es la primera vez que vimos Pemex. Les repito, invité a esta sesión a mi amigo Raúl Cornejo a que nos acompañara, porque en 2012 escribimos Rosa María, Raúl y yo, haciendo un estudio comparativo con YPF de Argentina y con Petrobras, que fue la organización con el mejor nivel de utilidad operativa, debido a los menores costos y gastos de operación. La empresa tiene operación eficiente, tenía en aquel entonces. El problema es que el gasto público no le permite mantener una operación sana, ya que no le paga el capital invertido. Sácale todo lo que puedas a la empresa. Total, después quién sabe qué va a suceder. Podría haber una alternativa en aquel entonces. ¿Lo estaríamos los mexicanos dispuestos a pagarla? ¿Qué sería? Reducir la carga fiscal a Pemex y que se nos aumentaran los impuestos. No quisieron correr el riesgo político y llegamos en 2014 a publicar en la revista Administración Contemporánea, una revista de investigación, Pemex y la posibilidad de apertura al capital privado en su patrimonio. En aquel entonces estaba de presidente, ¿quién estaba en 2014? Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y decía, es una realidad que Petróleos Mexicanos ha disminuido su capacidad para convertir nuestra riqueza petrolera en mayores beneficios para la sociedad mexicana. Se debe a que es considerada y tratada como una dependencia gubernamental. No podía decir otra cosa, era la verdad. No siempre mintió. Y no como una verdadera empresa para generar valor económico para los mexicanos. Pemex es la empresa de los mexicanos, es una de las empresas más grandes del mundo, ¿sí? La presentación, estoy yéndome a ciertas láminas, la presentación la hice más largo y le pedí a Graciela que se las hiciera llegar y a todos ustedes se las hice llegar. Vienen muchas más láminas, no hicimos el trabajo manuscrito, nos vimos un poco apresurados Rosa María y yo, pero sí les quisimos presentar esto. Conclusiones. Una, las empresas productivas del Estado deben ser empresas sostenibles. Principal objetivo, generar desarrollo económico. Pemex a medias genera desarrollo económico en beneficio de la sociedad sin dañar el medio ambiente. Pemex sí daña el medio ambiente. No es una empresa sostenible. Para lograrlo deben ser financieramente sostenibles para no agotar el capital. La sostenibilidad no puede ser nada más el aspecto ecológico. Una empresa que no piensa, recuerden los tres fundamentos de la sostenibilidad, si no ve el aspecto económico de mantener capital, se va a acabar. ¿Sí? Esto se va aunado por la opinión de los auditores KPMG Cárdenas Dosal y que señalan en una de sus notas, basada en algunas opiniones de las calificadores que redujeron la calificación en 2019, indican la existencia de una incertidumbre material que puede crear una duda significativa sobre la capacidad de Pemex para continuar como un negocio en marcha. ¿Qué están diciendo ahí? Dudan de que Petróleos Mexicanos puede ser negocio en marcha. No era nuevo eso, lo dijeron en 2019, en 2020, ¿no? Y venía desde 2015, antes era más o menos estable, pero desde 2015 se le consideraba que no había certidumbre de que la empresa pudiera continuar. Seguimos matando a la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Pero eso veíamos que partía de una opinión de una empresa calificadora. Las empresas calificadoras vienen del término en inglés credit rating o su equivalente en castellano, calificación crediticia o evaluación crediticia. Es una opinión de crédito de la capacidad de pago para estados, para bancos, para naciones. No es riesgo país, ¿sí? Tener una buena calificación permite tener acceso a los créditos. Ahí viene la fuente, es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y cómo trabajan las empresas calificadoras. Lo consulté el 21 de marzo de 2022, o sea, hace anoche. ¿Sí? Además, deben tomar en cuenta la transparencia y credibilidad de los números, el gobierno corporativo que tienen las empresas o los gobiernos, los comités independientes, los sistemas de mejoramiento de operación y los riesgos legales. Eso para las empresas calificadoras. Y aquí aparecen los tipos de calificaciones que se otorgan. ¿Sí? Bueno, ¿qué ha pasado con Pemex? Standard & Poor's, su principal calificadora, le redujo la calificación se revisó el 30 de marzo de 2021 y ha sido
BBB más negativa. No quiere decir que sean bonos chatarra, pero tampoco quiere decir que tiene la mejor calificación. Yo no estoy de acuerdo con eso que llaman grado de inversión. Las empresas calificadoras califican, no otorgan grados. Nada más que en inglés es investment grade y grade es calificación, pero alguien lo puso tal cual como grado, pues aceptémoslo como grado, ¿sí? Entonces, no quiere decir que la empresa esté totalmente deshecha. La empresa coadyuva un poco de su operación para o en la esperanza de cubrir parte de su deuda, ¿sí? Entonces, vamos al riesgo país. Ese suele abarcar conjuntos como aspectos económicos, sociopolíticos distintivos de una nación. La capacidad para enfrentar diversos eventos presentes y futuros, reales o imaginarios, ¿sí? Hay diferentes maneras de evaluarlos. Economist Intelligence Unit emplea 4 categorías: riesgo político, de política económica, económico estructural y de liquidez, y 3 específicas: riesgo cambiario y soberano y del sector bancario. International Country Risk Guide parte de 22 categorías para evaluarlos, agrupadas en 3 componentes: riesgo político, 12, financiero, 5, económico, 5, entre los cuales considera el nivel de corrupción. Digo, creo que ahí estaríamos mal calificados. La calidad de burocracia, yo creo que han mejorado a través de los siglos. Creo que antes pudo estar peor. La razón del déficit en cuenta corriente a PIB, la inflación, el endeudamiento, etcétera. En cuanto a inflación, hemos tenido una mejoría extraordinaria. Si hay una situación que estamos viviendo que a mí me preocupa muchísimo, y es que es la primera vez en mi vida que la inflación en Estados Unidos es superior a la mexicana, cuando menos 2 meses seguidos. Y es de preocuparse ese tipo de inflación porque nos puede regresar hacia los años 70, cuando tuvimos el choque de los precios del petróleo. Entonces es una situación muy, muy grave. No me preocupa tanto México. Ahora, acostumbramos tomar con un enfoque muy reduccionista las medidas ENVI, MBG, ENVI Plus, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ENVI, Emerging Market Bond Index. Ese se inició en 1962 y era para los bonos Brady. Mejoró posteriormente con el ENVI Plus o ENVI+, Emerging Market Bond Index Plus, para rastrear rendimientos, pero básicamente con valores, con bonos de $500 millones. Y no son índices. Es otra traducción así, literal. Las traducciones no deben ser literales. Es un diferencial de tasas entre los bonos de un país y los bonos en los Estados Unidos de América, que se los consideran sin riesgo. Dijeron, vamos a mejorarlo todavía, y entonces manejamos el MBG, Emerging Market Bond Index Global. Entonces ya es global, y aquí lo que hacen es que son menos de liquidez. Y entonces me puse a ver, bueno, ¿cómo anda el MB Plus? Que ese me ha gustado a mí manejarlo hace muchos años, más que nada porque lo empecé a usar hace muchos años. Entonces hago un seguimiento diario y encuentro que el nivel más elevado lo tuvimos el 20 de noviembre de 2008 en 507 puntos. De ahí se cayó y encuentran ustedes que sube, que baja, que sube, que baja. Viene la pandemia y vuelve a subirse hasta un nivel de 443, vuelve a bajar y sigue rebotando. Y encontramos que el 18 de marzo, no he revisado el índice el día de hoy, el 18 de marzo estaba en 228. No es un índice extraordinariamente alto. Por supuesto, no es bajo. Encontramos niveles más bajos en 2011, 12, 13. Veníamos de una recuperación, de una crisis más fuerte. Si viéramos la caída del Dow Jones, la caída más fuerte en la historia del Dow Jones fue la caída de 2008, 2009. ¿Sí? Estamos hablando de una situación muy grave que también afectó a todo el mundo. Nosotros, México, no la debíamos, pero se fueron muchos dólares de México. La economía mexicana estaba más o menos bien administrada, bien respaldada, pero se requerían los recursos en los otros países. Entonces vimos que Santander colocó acciones y los recursos se los llevó a España porque había que respaldar la capitalización en España. BBV vendió un magnífico negocio que era su Afore. Esos recursos se los llevó a España. Las empresas en general sacaron recursos de México y se los llevaron a Estados Unidos. Es el problema de tener esa terrible y asquerosa dependencia y el riesgo que corrimos a partir de que los bancos ya no son mexicanos. Hace rato me comentaba Cipriano, Banorte quiere quedarse con Citibanamex. Híjole, Citibanamex está vendiendo la parte mala del negocio, que es la banca comercial. Sí, entonces, no sé si a Banorte le interesa tener un montón de sucursales caras, con una infraestructura cara, para tener una competencia más eficiente. Bueno, estábamos ahí con el MB Plus y tenemos el MBG. Bueno, sí se cayó. Y aquí sí
En octubre de 2008 el más alto había sido 6.17. En marzo de 2020 el nivel más alto fue 6.62. Podrían decirme, se ve que desde 2014 hay una tendencia al alza. No tengo aquí forma de trazar, pero si ven ustedes todos los valles que se van formando y los unen, diría es alza. Pero encuentran un techo más o menos al nivel de 3.9 y me diría, bueno, llegó ahí y rebotó. ¿Va a incrementarse el riesgo país? No lo sé. ¿Qué conclusiones podríamos tener de esto? Para mí es sobresaliente que Pemex en la actual administración basa su estrategia en dos ejes, la optimización financiera y sostenibilidad. Suena bonito. Y vimos ahí sus aspectos estratégicos cuando vemos el análisis FODOA. Pero la liquidez de Pemex se ha reducido. El nivel de endeudamiento, a pesar de que el último año se redujo como en 12,000 millones de dólares, recuerden que nos regresaron una cantidad similar, bueno, se redujo, pero es mucho lo que debe. La utilidad en operación y el efectivo de operación fue todo negativo hasta el año 2021, que ya pudo pagar el interés. Fue un gran cambio. La empresa alcanza a pagar sus costos, pero solo fue hasta 2021 que alcanzó a cubrir los gastos de operación. ¿Sí? Híjole, a través de los años no generó riqueza. Va, pero ¿qué más pasa? Pues que vivimos algo terrible. En su aspecto estratégico, Pemex no está invirtiendo en su mayor riqueza, que son las aguas profundas. Y en ese aspecto lo puede hacer. No requiere mucha inversión. No tiene con qué hacerlo, no cuenta con los recursos, pero está tirando dinero en una refinería. Ya compró Deer Park, salió más barata que la de Dos Bocas. ¿Sí? ¿Quién diablos quiere que la gasolina sea barata? ¿A quién beneficia? ¿El señor Carlos Slim? No le importa que le suban un poco el precio de la gasolina. Si se trata de subsidiar, podría subsidiar el transporte público que te lleva alimentos, subsidiar el transporte público que agarra personas, no generalizarlo para todas las demás personas, a todos nosotros. No vale la pena. Ese es un gasto brutal. Pero sí tiene la posibilidad de, asociado con otras empresas, como vimos en la ley de Pemex, llevar a cabo la extracción de ese petróleo. ¿Por qué? El petróleo está caro. Y no es nada más debido a la guerra. Las estimaciones son que todavía el petróleo puede estar caro hasta 2030, tal vez 2035. ¿Qué pasa si no extraemos ese petróleo? Lo que vamos a tener, lo vamos a tener atesorado, ahí enterrado. ¿De qué diablos nos sirve? Entonces, o se cambia esa estrategia y pensamos un poquito en la empresa productiva del Estado, que logra asociaciones para lograr extraer ese petróleo que de otra forma va a estar enterrado, o la empresa a lo mejor sigue sobreviviendo. No creo que le vayan a aumentar, a reducir la calificación. Si no veo por qué las empresas calificadoras se las pueden reducir. El riesgo país, bueno, afortunadamente económicamente estamos con cifras muy, muy estables. ¿Sí? Ha cuidado mucho eso. Escuché esta tarde un comentario que decía, el secretario de Hacienda sí es una persona profesional y responsable. Yo creo que sí lo es. Y los que están en Banco de México también lo son. Entonces estas personas ayudan a que la inflación se trate de controlar. No sé cómo la vamos a controlar. Es una inflación que no es México, es el mundo. ¿Sí? Y esa guerra, ¿cómo se va a suplir los chips de China? ¿Cómo se va a suplir el gas de Rusia y de Ucrania? ¿Cómo se van a suplir los granos que producen Rusia y Ucrania? ¿Cómo se va a suplir el daño que está sufriendo Europa y que está sufriendo Rusia? ¿Sí? Es un crimen fatal el que cometió Putin al establecer una guerra cuando el mundo está saliendo de una pandemia. Simplemente fue agravar la crisis. No creo que ya la crisis haya terminado. La pandemia, por supuesto, no ha terminado. Estamos en cifras muy buenas y les ofrezco una disculpa de que me quité el bozal, pero se oye muy feo, entonces le dicen cubrebocas. Pero a lo mejor me están viendo en la pantalla, no lo sé. Me estoy dirigiendo aquí al público y se me olvidó que tengo una pantalla que me ven de frente. Ofrezco una disculpa a las personas que me están viendo a través de la pantalla, pero eso es lo que estamos viviendo y esas son las perspectivas. Espero no haberlos aburrido demasiado y por fin ya encontré donde aparece el track. Y Rosa María Ortega Ochoa, Raúl Arturo Cornejo López, que en descanse mi queridísimo amigo, y un servidor les damos las gracias. Buenas noches. Recording stopped.